Gracias al patrocinio de Mueble Funchal. Tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441. Saludos usuarios y usuarias de Coquibacoa Televisión, nuevamente les damos la bienvenida a nuestro programa En el Medio. Estamos en plena campaña electoral, ya el cierre de la campaña electoral. El 20 de mayo son las elecciones para permitirnos seleccionar presidente de la República y diputados y diputadas en los diferentes consejos legislativos del país. Por eso hoy tenemos como invitados a dos candidatos que además son de excepción, de lujo en el caso del Estado Zulia. Se trata del actual presidente del Consejo Legislativo de nuestro Estado, Eduardo Labrador. Eduardo, bienvenido nuevamente al programa. Gracias. Eduardo Labrador es candidato además número 1 en la lista que se le presenta a los electores del Estado Zulia. Y nos acompaña también Juan Romero, un hombre curtido de las batallas en la parte académica, en la parte política, pero además de eso en la parte comunicacional. Y lo hemos visto últimamente en Telesur con unas participaciones que han generado tanta polémica que se han repetido. Se han presentado nuevamente a reposición los programas. Juan Romero, Juan es el candidato por el circuito número 5 del Gran Polo Patriótico, candidato por el circuito número 5 que involucra 8 parroquias de Maracaibo. O sea, casi toda Maracaibo tiene la oportunidad de votar por Juan Romero para que sea también diputado al Consejo Legislativo del Estado Zulia. Pero antes de comenzar con la conversación, vamos a compartir con ustedes, como todas las semanas, la pregunta que les presentamos en el medio cultural. Adelante. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Muchísimo. No, ni idea. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Ahí está la pregunta de la semana, por supuesto. Quien usa lentes casi seguro que sepa cuánto tiene de miopía o de hipermetropía o de astigmatismo. Por ejemplo, yo tengo 1,5 y 2, pero 1,5 y 2 ¿qué? La pregunta es ¿cuál es la medida que se usa para determinar cuánto es que tenemos en cada caso de cualquier afección de la vista en nuestro caso? Así que ya saben, esa es la pregunta de la semana. Si no saben la respuesta, esperen hasta el final que les vamos a dar esa respuesta. Bien, estamos entonces con Eduardo Labrador y con Juan Romero, candidatos a ambos al Consejo Legislativo del Estado Zulia. Estamos en una campaña bien sui generis. Yo en particular soy de los que opina que esta es una campaña del Gran Polo Patriótico contra la guerra económica. Más que contra candidatos y propuestas específicas de la oposición, estamos peleando contra la guerra económica. Por supuesto, ustedes pueden diferir de ese concepto, pero me gustaría que comenzáramos por ahí. Coincido plenamente contigo, agradecerte y la coincidencia con Eduardo, ya son varios años. Indudablemente, de hecho, tanto es así, tú te darás cuenta cómo los candidatos de la oposición están prácticamente invisibilizados. Su tema efectivamente tiene que ver con las fallas que derivadas de no solo guerra económica, la guerra económica entra en un conjunto de acciones que hemos dado en llamar hibridación de la guerra, porque son formas distintas de la guerra, no es la típica guerra con tanques, aviones, cohetes, ejércitos, y por eso que hablamos del concepto de hibridación de la guerra. En ese concepto de hibridación de la guerra económica es uno de los componentes, pero hay una ciberguerra, hay operaciones psicológicas, ¿okay? Tiene que ver incluso con operaciones encubiertas, o como lo denominan los manuales norteamericanos, Black Operation, ¿no? Y finalmente se trata de todo un sistema que genera desestabilización. Y por lo tanto, obviamente tú y la gente lo puede observar, que quienes estamos en la calle, que quienes estamos presentando el nombre, que quienes estamos dando la cara, son efectivamente los candidatos del Gran Polo Patriótico. Correcto. Por dos razones esenciales. Una,
para mostrar lo que hemos hecho ante los procesos de invisibilización que algunos actores mediáticos han venido haciendo. Y en segundo término, para reforzar y contradecir en torno a la tesis de que este es un Estado fallido, es decir, un Estado que no responde, sí, un Estado que no es capaz de asegurar la prosperidad de la gente, un Estado que está al borde de un colapso. Yo ayer estaba en un programa de televisión con el compañero Guido Briceño y me precedía en la entrevista, un compañero decía: Eduardo, estamos en una terrible crisis, no hay ningún tipo de medicina, este gobierno ha sido lo más incapaz, con la mala suerte para él que después me tocó a mí. Y entonces, dada mi amistad con Pascualina Curcio, yo manejo un conjunto de cifras. Bueno, este gobierno que en ese discurso intenta desaparecerse, entre 2015 y 2018 ha dado 24.000 millones de dólares para importación de medicina. Que en kilogramos de medicina, invirtiendo esos 24.000, debería de haber generado unos 100, 120 millones de kilos de medicina, solo han traído 30 millones. Cuando si tú tienes que traer 120 y solo sabes 30, es una relación muy simple. Debo traer 3 medicinas para nosotros y nada más traigo 1. Significa que Eduardo y yo quedamos sin la medicina. Claro. Y lo primero que va a pensar Eduardo y yo es culpa de Nicolás, sí, porque no sabemos qué le hemos dado. Entonces, ese elemento mediático, ese elemento de la comunicación política es el que está siendo utilizado esencialmente. Por eso que nosotros estamos saliendo a la calle, no solo con la vehemencia de la palabra, sino con la certeza de los datos, que es muy importante, la presentación de lo que nosotros hemos invertido, porque esto es una batalla de 2 proyectos realmente. Así es. Por una parte, los que encarnamos y le pretendemos dar continuidad al proyecto bolivariano en términos de emancipación y en términos de liberación, que son 2 cosas, y cuando hablamos de emancipación hablamos de unas condiciones en contra de las formas de dominación, y cuando hablamos de liberación hablamos no solo de la liberación del pueblo venezolano, sino del contexto, porque nada hacemos creando unas condiciones de vida, de solidaridad en Venezuela y a nuestro alrededor no existan esos elementos. Y estamos viendo en el caso de Eduardo Labrador, que lo hemos visto muy activo como presidente del Consejo Legislativo en diferentes actividades que tienen que ver con la vida del ciudadano. No es el típico presidente de un Consejo Legislativo que se queda nada más en las sesiones de Cámara, sino que efectivamente lo hemos visto en la calle y también en la campaña electoral. El pulso que puede percibir Eduardo hoy día y que nos puede comunicar en el programa En el Medio, ¿qué pulso él ha logrado sentir de cómo está la campaña electoral en el Zulia? Mira, Javier, gracias de verdad por la oportunidad y de verdad también un placer de compartir con Juan este programa. Juan ha sido un análisis realmente de lo que para nosotros ha sido esta campaña electoral, pero también le hemos dado un matiz que tiene que ver con lo que es la realidad social que nosotros hoy vivimos, política y económica. Sí. ¿A qué nos queremos referir? Nosotros le hemos dado el matiz de cara a los problemas del pueblo, los candidatos de la revolución, acompañando al presidente Nicolás Maduro Moro en esta contienda electoral, de enfrentar la realidad de lo que nos está pasando, pero explicándole al pueblo por qué está pasando. Exacto. Porque es importante que el pueblo zuliano, el pueblo venezolano, sepa por qué estamos en esta coyuntura y en esta coyuntura hacia dónde vamos, efectivamente. ¿Hacia dónde vamos? Hacia a lo que para nosotros representa el tercer objetivo del Plan de la Patria, de derrotar definitivamente el flagelo que nos han hecho durante estos años de guerra económica, que algunos se reían. Sí. Al comienzo cuando comenzábamos a decirlo. Sí. Y empezaron a ver el decreto de Obama y desde luego dijeron, bueno, pero ¿para qué van a recoger esa firma? Si eso no tiene nada que ver. Pero no solamente eso, empezaron a ver a voceros norteamericanos, del gobierno norteamericano, a incitar a sancionarnos sin tener la autoridad, ni siquiera ser las autoridades ni los organismos internacionales que puedan actuar contra un país. Pero además de eso, después posteriormente vemos al propio presidente norteamericano, recientemente también el año pasado Trump diciendo que no solamente vamos a hacer sanciones económicas y financieras contra Venezuela, Javier, sino que vamos y va a pensar muy bien la posibilidad de utilizar los mecanismos de armas para poder utilizarlo en Venezuela. Sí. Es decir, todos estos elementos que se han dado a un sector de la derecha ha tratado de
negarlo y por supuesto debe vivir la realidad de lo que hoy estamos. Por eso es que hoy nosotros hemos visto cómo 19 instituciones financieras han sufrido los desmales del gobierno norteamericano sin tener un instrumento legal que lo acredite, de prohibirle la intermediación financiera entre nosotros para poder adquirir los medicamentos, que bien Juan ha dado una cifra importante y significativa, que hemos nosotros invertido a través de los recursos de los venezolanos para poder adquirirlos, o los alimentos, es decir, el bloqueo que se ha diseñado desde allí en parte de la guerra económica nos hace ver a nosotros que tenemos que ir de cara a los problemas del pueblo. Y en este sentido nosotros, por supuesto, en la praxis de lo que hoy tenemos la oportunidad de estar en el ejercicio y de lo que vamos nuevamente a tener la oportunidad, gracias al pueblo zuliano, de relegitimar nuevamente el Consejo Legislativo, tendremos entonces un plan de acción que tiene que estar direccionado a estos planteamientos concretos que la sociedad hoy nos demanda. Por ejemplo, nosotros acabamos de aprobar un instrumento como la ley de pesca que tiene que ver con la pesca artesanal en nuestro lago, para que estos alimentos queden en el Zulia y sean distribuidos en el marco de la seguridad alimentaria en el Estado y que no sea utilizado para el contrabando de extracción y que le garantice desde luego la seguridad a la productividad allí. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahorita recientemente y aspiramos que en los próximos días esté ya aprobado, antes del 20, una ley que permita entonces la cooperación para la protección del usuario y usuario bancario, que también es una realidad que se está viviendo y que nosotros de cara a la guerra económica tenemos que enfrentar, porque son nuevos hechos sociales irregulares que hoy se presentan y que tenemos que regular a los efectos de normalizarlo. Y trabajar, por supuesto, con la política del gobierno nacional, del gobierno regional, con el economista Omar Prieto, que permiten todo un avance importante y significativo en este proceso. La campaña que se ha diseñado, desde luego para nosotros no nos ha guardado. Seguimos en la calle, seguimos en el contacto con nuestra militancia, seguimos en la organización del Poder Popular, estamos hoy integrados en lo que para nosotros es el 4x4 que permite allí los CLAC, la VC, por supuesto, el Poder Popular, el Gran Polo Patriótico, Somos Venezuela, de estar todos integrados en una gran maquinaria electoral que se tiene en Venezuela y que tiene todavía preocupado a sectores de la derecha y a sectores internacionales que aunque nos han bloqueado, que aunque nos han hecho la guerra económica, que aunque estamos en una coyuntura compleja y difícil, el pueblo venezolano tiene la conciencia de seguir luchando y trabajando por el bienestar de nuestro pueblo. Perfecto, y de hecho podemos conversar, vamos a la primera pausa del programa, podemos conversar cuando regresemos de lo que fue el simulacro electoral que se desarrolló el domingo pasado y que dio la oportunidad también de ir midiendo toda esa fuerza de la que está hablando Eduardo Labrador. Vamos a hacer la primera pausa del programa, les pedimos que no se vayan a ir muy lejos porque vamos a continuar con mucho más de En el Medio con Eduardo Labrador y Juan Romero.